Bona vesprada, buenas tardes, presidenta, ministra, secretario de Estado, diputados, todos los compañeros periodistas y fotoperiodistas que habéis venido hoy aquí. Para nosotros, como Unión de Periodistas Valencians, es un orgullo que el excelente trabajo que han hecho nuestros compañeros fotoperiodistas se muestre hoy aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Hay un grandísimo nivel de fotoperiodismo en España y en Valencia especialmente, y se refleja, ¿no?, en esta exposición donde la mayoría de las fotos las han hecho fotoperiodistas locales, aunque también aquí he visto a gente de Aragón, de Málaga, de Madrid, que vino durante esos días a Valencia a testimoniar, a inmortalizar lo que fue una catástrofe enorme, de unas dimensiones difícilmente imaginables, y que gracias a su trabajo, al de las cámaras, al de los periodistas, al de los fotoperiodistas, pues pudimos entender un poco el tamaño de la tragedia. Era tan increíble, era tan dantesco, que me contaba Miguel Ángel Polo, uno de los fotoperiodistas que tiene aquí una foto, que envió su foto a la agencia EFE, era de un padre y un hijo caminando entre el fango, y se ve un coche totalmente vertical. Ahora veréis esa foto. La envía a la agencia EFE, la envían por EPA a toda Europa, y de una agencia de noticias suiza les pidieron el original porque no se creían que la foto era real, se pensaban que estaba hecha por IA. Claro, pues Miguel Ángel la envió, demostró que la foto era real y que el coche realmente estaba vertical, y que las imágenes son tan increíbles que causan incluso ese momento de ¿será verdad lo que estamos viendo? Pues sí, es verdad, fue devastador, y estar un año después de esa tragedia aquí, para nosotros es un momento triste porque estamos celebrando un aniversario de un momento muy trágico, pero es un orgullo que haya podido venir a esta exposición aquí, que luego irá a otros pueblos, además afectados por la Dana, que tendrán allí, ¿no?, este documento de lo que fue, además con fotos premiadas en muchos casos, y que demuestran, ¿no?, el poder de la imagen. Los fotoperiodistas, los periodistas, nos tenemos que enfrentar ahora muchas veces a los bulos, a la posverdad, a los sembradores de odio profesional que vienen aprovechando la tragedia a sembrar su discurso de odio. Y bueno, gracias a la verdad, a las imágenes reales, al trabajo de todos aquellos que sentían el dolor como propio y no lo interpretaban, pues se pudo, ¿no?, informar con mucho rigor, y se pudo hacer un grandísimo trabajo. Trabajo que veréis ahora. Hay 3 fotos que quiero destacar porque todas son buenísimas, hay 45, se han quedado fuera muchísimas, nos enviaron unas 600 fotos, todas publicadas en medios de comunicación de todo el mundo. Y hay 3 fotos un poco que son paradigmáticas, ¿no?, de lo que vais a ver. La primera, lo cuento un poco como anécdota, es una foto de un colegio en Alfafar, el Colegio San Clemente, donde se ve una pizarra y el nivel del agua que está prácticamente por encima de la pizarra, más de 2 metros de altura. Y se ve a una chica que está limpiando ese barro, ¿no?, un palmo de barro que había allí, una foto de Ana Escobar. Y claro, el otro día estaba yo en Alfafar, que tengo allí familia, que estuve durante la Dana muchos días allí, y les dije, oye, mirad, hay una foto de vuestro pueblo que aparece aquí en la exposición de la Dana, es el colegio de tus hijos, ¿no, Paula? Y dice, sí, soy yo la de la foto. Y digo, caramba, no te había reconocido, pero sí eres tú. Y dice, mira, pues si vas allí, quiero que des las gracias a todos los voluntarios que vinieron, porque nosotros los padres nos organizamos, y después de limpiar nuestras casas, de buscar nuestros coches, de intentar salvar nuestras pertenencias, íbamos allí a turnos porque nos interesaba que los niños pudieran volver a la normalidad, nuestros hijos que estaban viviendo literalmente entre el lodo. Y gracias a los voluntarios que vinieron, tanto los anónimos como también los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que fueron muchos, pudimos abrir la escuela mucho antes que si hubiéramos esperado a que se abriera, ¿no?, por las administraciones públicas. Así que da las gracias cuando vayas, y eso enraiza con las siguientes fotos, que son las fotos de los voluntarios. A mí me emocionaba muchísimo cruzar esa pasarela. Aquí los compañeros, ahora estoy viendo a Biel, a Germán, a Loyola, a Andreu, a muchos que conozco, que cruzaban esa pasarela también todos los días para ir a hacer fotos, y que supongo que como yo se emocionaban de ver esa riada de gente, que es lo mejor que nos dejó la Dana, la solidaridad del pueblo,
y cómo gente de toda España anónima acudía allí sin pensárselo dos veces y eran los que realmente levantaban el ánimo a todas las personas que lo habían perdido todo. Así que esas fotos que hay de los voluntarios también son un homenaje para ellos y para el gran poder del pueblo, que cuando se une es imbatible y puede incluso con una barrancada, puede incluso con una dana. Y la tercera foto, ya la última, que me gustaría también que repararais en ella, porque es una foto que igual pasa un poco desapercibida entre las demás, parece menos impactante, pero es muy representativa de un momento. Es una foto tomada en Paiporta. Paiporta es la localidad que más fotografías aparece, porque está muy cerca de Valencia, es donde el agua llegó a un nivel más alto y donde más muertos hubieron, 60 muertos, que por cierto, de nuevo, un abrazo y un aplauso para nuestros compañeros fotoperiodistas. No vais a ver y no habéis visto prácticamente amarillismo en ningún medio de comunicación durante la dana, porque la profesionalidad está por encima y eso es muy de destacar, que no habéis visto cadáveres, no habéis visto muertos, y esta exposición no es para nada lacrimógena, es un homenaje para las víctimas, los protagonistas, los fotoperiodistas y los voluntarios. Pues en esa imagen de la que hacía referencia estaba Miguel Ángel Montesinos, un compañero que cuenta su historia en un podcast que acabamos de sacar esta semana también de la Unión de Periodistas, donde los fotoperiodistas en primera persona cuentan sus historias durante la dana, lo podéis escuchar también ya en todas las plataformas, y en ese podcast cuenta la historia de que él estaba allí y le llaman del periódico Levante, y le dicen: vete para Paiporta que está saliéndose el barranco. 5 de la tarde, coge el coche, se va, intenta ponerlo en un sitio alto, ve que hay algo de agua, saca la cámara y empieza a subir y al final se tiene que subir a un columpio, un parque de estos de infantiles donde hay columpio, hay tobogán, sabéis, ¿no?, qué tipo de plataforma es, de hierro. Se subió encima y empezó a subir el nivel del agua, los coches chocando, el tobogán se fue con el agua y él, allí aferrado 7 horas y media, salvó la vida porque aguantó la estructura. Si se llega a caer, se mata. Cuando bajó el nivel del agua, cruzó todo el fango, volvió a su casa y envió las fotos para que pudieran salir en el diario. Eso habla de la valentía que han tenido todos los compañeros para hacer fotos en unas condiciones pues, muy difíciles y que hoy reconocemos aquí en la historia de Miguel Ángel Montesinos. Por cierto, esa foto está tomada a las 7:30, el día de la dana. Se ve el nivel del agua que casi cubre los coches, 40 minutos antes de que se enviara la alerta. Y es lo que tenemos que aprender de estas imágenes, que aparte de documentación son también lección. Esto va a pasar más veces. Por desgracia, el cambio climático parece imparable y nos enfrentamos a catástrofes prácticamente anuales, si no bianuales, y hay que hacer algo para que no pase. Entonces, aprendamos de estas fotos, aprendamos de nuestros compañeros y su dignidad, para que en un futuro no se vuelvan a repetir estas imágenes. Muchas gracias.